Siempre me pregunté cómo las decisiones que se toman en despachos lejanos terminan marcando nuestras vidas. ¿Cómo es que una ley o un modelo económico definen las oportunidades de una familia? Para intentar responderlo, decidí mirar hacia adentro, hacia la propia historia educativa de mi generación, de mis padres y las de mis abuelos, a través de las huellas que fue dejando la escuela en ese recorrido por 3 generaciones. Al empezar este recorrido, yo partía de 3 ideas que para mí eran certezas. Una, que la educación era un derecho. 2, que debía garantizar la inclusión. Y la tercera, que eso es lo que generaba la transformación social. Parecía simple. Pero la historia de mi familia y los conceptos que fuimos trabajando a lo largo de la materia fueron haciendo que complejizara alguna de estos conceptos, de estas ideas, y me demostraran que hay un campo de disputa, de luchas sociales y tensiones que complejizan los mismos. Esto es un viaje por mi árbol genealógico educativo para entender cómo las políticas educativas en Argentina nos marcan las formas muy distintas de educación. Empecemos por mis abuelos. Nacieron en Europa, llegaron a la Argentina cuando ellos y este país estaban construyendo su identidad. El Estado en ese momento tenía un proyecto claro: homogeneizar, crear una nación a partir de una población diversa. La escuela entonces fue su principal herramienta. Pero ¿para quiénes era esa escuela? Para mis abuelos, como para tantos otros, el acceso a la educación secundaria fue un horizonte lejano, casi un privilegio. El sistema no estaba diseñado para todos. Su función era formar a las élites dirigentes y dar una instrucción básica al resto de la población. Aquí es donde mi primera idea de derecho empieza a hacer ruido. Comprendí, gracias a autores como Norma Pagliarini, que el derecho a la educación no es algo natural, sino una conquista. En la época de mis abuelos, este derecho, como lo entendemos hoy, simplemente no estaba en la agenda. La educación era, en el mejor de los casos, un derecho individual, para quien pudiera permitírselo, pero no un derecho social garantizado por el Estado. Sus trayectorias truncas no fueron un fracaso personal, sino un reflejo de un modelo de país. Luego vienen mis padres, y aquí la historia cambia. Mi mamá sí pudo terminar la escuela secundaria en una escuela pública. Fue parte de una generación que se benefició con la expansión de un sistema, de un Estado que empezó a asumir un rol activo y de garantizar derechos sociales, no solo educativos. Parecía entonces que la promesa de inclusión se cumplía, pero ¿fue así para todos? La historia de mi papá me demuestra que no. Él tuvo que dejar la escuela en la primaria para trabajar. Fue la misma época, el mismo país, pero un origen de clase y unas expectativas familiares, incluso sociales, distintas para hombres y mujeres que marcaron su destino. Aquí es donde mi idea inicial de inclusión se complejizó. Entendí que no basta con abrir las puertas de la escuela y gracias a conceptos como el de inclusión excluyente pude ver que el sistema, aún expandiéndose, sigue generando desigualdades por dentro. La permanencia y el egreso no están garantizados. La trayectoria de mis padres me enseñó que la inclusión no es solo una cuestión de acceso,
sino de las condiciones materiales, simbólicas, que permiten o no sostener un recorrido educativo completo y significativo. Y finalmente llego yo. Terminé la secundaria en los años 90. Mi generación vivió otra transformación, pero en un sentido muy diferente. El Estado se retiraba y la educación comenzaba a ser vista no tanto como un derecho, sino como una mercancía. Recuerdo los discursos de calidad y el de eficiencia, mientras nuestras escuelas sufrían la desinversión, vivíamos una fragmentación del sistema y la precarización de los puestos de trabajo de docentes, profesores. Conceptos como la de responsabilización estatal o de autonomía impuesta no son teorías abstractas para mí. Son el resumen de un ambiente en el que me eduqué. Pero también fue una época de resistencia. Las luchas de los sindicatos, los docentes en la calle, CETERA, SUTEBA, Carpa Blanca, me demostraron que la educación es efectivamente un campo de disputa, que frente a un modelo que busca privatizar, hay otro que busca y defiende lo público como un derecho común. Entonces, ¿qué aprendí en este viaje? No se trata de ideas iniciales que fueron ingenuas, sino más bien de que este recorrido me permitió darles un sustento teórico, una densidad conceptual que antes no tenía. Pude nombrar, visualizar los procesos, entender su historicidad y su complejidad gracias a autores y conceptos con los que fuimos trabajando a lo largo de las clases. Estas intuiciones iniciales sobre el derecho, la inclusión y la transformación me demostraron que son ideas completas y mucho más complejas, ancladas en un análisis que permite ver las tensiones y las disputas que las atraviesan y obviamente también los intereses de quienes defienden una u otra. Este recorrido, entonces, desde mis abuelos hasta mí, demuestra que nuestras historias personales están cosidas con los hilos de la historia colectiva. Y me confirmó que ser docente es una elección por el compromiso político con mi sociedad. Es profundamente político. Y no porque busque adoctrinar, sino porque cada día, en cada aula, se estamos disputando sentidos de lo público. Estamos defendiendo la idea de que la educación no es una mercancía, sino una apuesta ética y política por la igualdad y la dignidad de todos. Y es una batalla que vale la pena dar.